partes técnicas. Listo, pues ahora sí, pasamos con Vane Bernal. Ella nos va a presentar una ponencia que se titula Entre la rabia y la posibilidad de cambio y esta intervención terapéutica que ella hace en un caso de agresividad. Eh, y pasa que dentro de la consulta eh, hay casos, hay consultantes que nos exigen sostener complejidad, emociones desbordadas, incertidumbre al mismo tiempo y que muchas veces la agresividad puede estar presente. Entran emociones intensas, el espacio terapéutico se carga y hay que decidir de una manera clara para llevar esto a buen puerto. Entonces, Vane nos va a presentar cómo es que ella hace esta intervención, cómo acompaña procesos donde la rabia ocupa también parte del espacio relacional y cómo poder encontrar estas posibilidades de cambio. Así que muchísimas gracias, Vane, por estar aquí con nosotros y compartir con nosotros tu trabajo. Gracias, maestra. Aquí voy a compartirles. Mm, ya la tengo. Listo. Muchas gracias. Bienvenidos. Yo soy Lourdes Vanessa Bernal García. Soy psicóloga clínica, licenciada en psicología. Y el día de hoy les voy a presentar mi tema entre la rabia y la posibilidad de cambio, una intervención terapéutica en un caso de agresividad. Pero antes de iniciar, quisiera saber si a ustedes les pasó como a mí. Yo desde muy pequeñita sabía que iba a ser de grande. Crecí escuchando, eres buena dando consejos, eres buena escuchando a las personas. Y así llegué a la licenciatura, sabiendo que ya era buena. Creo que elegí bien. Psicología me gustaba, estaba emocionadísima por estudiar, pues lo que siempre quise. Luego me di cuenta de que psicología no era lo que yo creí por mucho tiempo, pero aún así me gustó. Específicamente encontré mucho amor y mucha admiración por el área clínica. Recuerdo a mis maestras del área clínica calificando y guiando mi proceso en mi primera intervención psicológica, que más bien era una carpeta en donde contenía los datos del paciente, una historia clínica, una batería de pruebas psicométricas, la aplicación y la interpretación de esas pruebas enlazadas con la historia clínica del paciente. Y listo. Con esa carpeta todo estaba muy claro. Todo era guiado, observado, retroalimentado por mis maestras. Mis decisiones estaban determinadas por una historia del paciente en la interpretación de resultados. Sabiendo llevar un proceso terapéutico, teniendo las bases para ejercer mi carrera, habiendo obtenido mi título y mi cédula profesional, me enfrenté a un no puedes dar terapia, acabas de salir de la licenciatura, eres licenciada, necesitas saber diagnosticar. Eso te lo da una maestría, un doctorado, son años de estudio. Y no lo hice, me detuve. Pero yo tenía muy claro algo. Yo quería ser psicóloga clínica, yo quería tener pacientes. Y eso era lo único que yo tenía seguro, saber qué era a lo que me quería dedicar. Comencé a buscar en internet por todas esas dudas que otras personas metieron en mi cabeza y buscaba hasta que
encontré en Facebook una frase que resonó dentro de mí y decía, ¿qué hacer cuando algo no funciona? ¿Cómo integrar lo que ya sabes? Y decía, terapia breve aplicada. Fue así como entré a estudiar en el Centro de Terapia Breve Aplicada. Es así como ahora soy parte de este centro y comencé a estudiar nuevamente, pero partiendo de una posibilidad, desde integrar lo que yo ya sabía para hacer lo que me gustaba. No empezar desde cero, no empezar sin nada. Por estas dudas que me metieron. Aparte de que yo iba saliendo de estudiar, mi mamá ya había pagado mi carrera. Yo no podía, o yo sentía que no podía pedir más estudios. Ahora, imaginen conmigo a mi primer consultante. Imaginen que llega a su terapia, a su espacio, una persona muy seria, una persona que constantemente se está moviendo en la silla, una persona que ustedes ven a través de la pantalla y se está moviendo. Ustedes pueden ver cómo se mueve constantemente en la silla, se agarra el pelo y parece que se lo jala, parece que se está jalando el cabello. Mientras ustedes observan a este consultante, saben que tienen que seguir un guión, que tienen que hacer una entrevista. Inician pidiendo un contexto de él. Es importante saber de él como persona, saber en qué está, saber su nombre, su edad, qué es lo que hace fuera del problema. Entonces, este consultante empieza a habla muy rápido, habla muchísimo entre que da sus datos, eh, empieza a soltar palabras y tú empiezas a suponer que se trata de una ruptura de pareja. Pero aún tienes que preguntar porque no estás seguro o segura. Y le preguntas, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Por qué estás aquí el día de hoy? Entonces comienza a hablar de conductas de acoso, de stalking, de insistir mandando mensajes a través de WhatsApp, esperar una respuesta y terminar enojado, terminar golpeando la pared hasta cansarse o autolesionándose. Les presento a mi primer consultante. Ay. Su motivo de consulta efectivamente era una ruptura de pareja. Él mencionaba anhelo por regresar con su expareja. Estaba desesperado, tenía la necesidad de verla y buscaba a través de sus redes sociales, de Instagram, de Facebook. Vigilaba su hora de última conexión en WhatsApp. Menciona que su manera de saber de ella es a través de insistir constantemente a su pareja enviando mensajes de texto. Siempre él está pendiente de su celular esperando que ella le responda. Pero ante no haber ninguna respuesta porque no la hay, él termina golpeando a la pared hasta cansarse con sus puños. Yo le pregunto, al saber esto, cuando sepas que la terapia ha funcionado, que valió la pena haber estado aquí, que ya no necesitas más de esta terapia, ¿qué tendría que pasar para que tú te dieras cuenta? Y entonces menciona, no quería ser tan insistente, no quería estar vigilando las redes sociales de su expareja ni a su expareja,
expresa angustia por terminar siempre siendo tan agresivo y lastimarse, pero no sabe cómo parar. Mm, Relacionando la ruptura de pareja con la angustia que el consultante mencionaba en su motivo de consulta, es que yo decido implementar una maniobra para tener más claridad sobre la situación problema, para relacionar ambas situaciones con las que él llega. La ruptura de pareja, esa es la parte con la que inicia, la parte en la que se extiende, y es hasta que yo pregunto de cuando ya funcione la terapia, ¿tú qué vas a hacer? ¿Cómo te darías cuenta que ya no la necesitas? Es cuando me menciona esta vista hacia él, cuando se preocupa por estas conductas que él tiene, y es cuando yo decido entonces buscar una situación problema, buscar cómo es problema para él, enviar mensajes, esperarlos. La situación problema iniciaba con su celular, enviando mensajes, insistiendo a su exnovia, eh, diciéndole o mandándole mensajes como: hola, ¿cómo estás? Vamos a hablar. Ya vi que estás en línea. Contéstame. ¿Ya no me quieres? Esos mensajes se quedaban con dos palomitas en color gris, y él mencionaba, ella ni siquiera los veía. Entonces, al no obtener respuesta, porque no le respondía, él decía, seguro ya no le importo, ya se olvidó de mí, ya no quiere saber de mí. Em, entonces, aquí aparecían estos pensamientos de rechazo, porque él veía su hora de última vez. Aparecía con este sentimiento de rechazo la urgencia de querer insistir, de seguir mandando mensajes, porque él, como ya saben, vigilaba cada movimiento de ella a través de sus redes sociales. Es decir, él veía que ella subía estados, que subía fotos, que estaba activa en Messenger, que estaba en línea en WhatsApp, incluso cuando él también estaba. Es así como aparecía la urgencia, porque él creía que era solo con él, porque veía toda esta actividad. Entonces, lo que él buscaba era control emocional. Y claro, porque cuando estaba con ella, él no se sentía como ahora se sentía. Él estaba bien. Él no tenía todas estas actitudes. Él podía dormir, él podía comer, él sabía de ella. Y al buscar este control emocional, él decía, con que me diga que deje de molestarla, con eso me basta para estar tranquilo porque sabré de ella. Pero pues la respuesta no aparecía. Entonces incrementaba esa rabia. Y él decía, me siento muy enojado, me lastimé los puños, le pegué a la pared hasta cansarme. Él recuerda a sus papás estar ahí a, al pie de su puerta y verlo golpeando esa pared. Con esto ya tengo identificado una secuencia del problema. Identifico que el problema pues no era la agresividad en sí, sino la secuencia para recuperar el control emocional, lo que intensificaba este sentimiento de rechazo a través de pensamientos. Entonces aparecía la rabia, aquello que lo llevaba a golpear la pared. Él recuerda a sus papás ver cómo golpeaba la pared, recuerda que algo le decían
que le gritaban. Él no recuerda qué, porque estaba pues tan enojado golpeando la pared que no sabía qué le decían. Recuerda nada más ver la cara de su mamá, eh, pensando, más bien sorprendida la cara de su papá sin saber qué hacer. Él después de un momento paraba, dejaba de golpear a la pared, se dirigía hacia la puerta de su habitación, les decía a sus papás, ya, ya pasó, ya me voy a dormir, agarraba la puerta y la cerraba. Todo se quedaba ahí, yo ya tenía la secuencia, ya me había dado cuenta de cómo funcionaban las cosas para él. Pero ahora lo que yo buscaba era tener clara esta situación problema, identificar si su deseo de mejora dependía de él o seguía pensando en ella, en su exnovia, por la manera en la que expresó necesitar de la terapia. Él mencionaba, con que me diga que deje de molestarla, con eso me basta para estar tranquilo, porque sabré de ella. Nuevamente, la palabra tranquilidad está presente, pero esperaba que llegara junto con su expareja, junto con su exnovia, porque pues en ese momento, cuando estaba con ella, estas conductas de insistir, stalkear, vigilar, no aparecían. Me doy cuenta de que estas conductas más bien eran intentos para recuperar, para obtener el control emocional hacia dejar de sentirse rechazado, pensando, no importa que la arte, me va a contestar. Una intervención muy obvia de mi parte habría sido decirle o pedirle, no le escribas, no revises su hora de conexión, no veas sus redes sociales, no hagas lo que estás haciendo, quita esas conductas. Pero aquello significaba prohibir. Y entonces activaría la urgencia de sus conductas para obtener el control que buscaba. Por eso, mi primera intervención no fue quitar las conductas con las que él buscaba obtener estabilidad emocional, sino hacerlas observables para él. Decido no prohibir las conductas porque eso habría aumentado la urgencia de conseguir control emocional. En lugar de eso, busco que el consultante observe la conducta y su efecto, esperando construir metas claras y posibles que guiaran mi proceso terapéutico hacia un cambio concreto y posible, que él viera si esas conductas de insistir, stalkear, vigilar, lo acercaban o lo alejaban más de la tranquilidad que él quería. El consultante respondió así ante esa prescripción dada, diciéndome, no fue necesario stalkearla. Sí lo pensé, pero no tuve ganas. Ahí me doy cuenta de la ausencia de la rabia y la agresividad. No aparecían. Pero algo que para mí era obvio y para el consultante no tanto porque ni siquiera lo mencionó, para mí era que no se daba cuenta. Eso significaba para mí un momento de excepción en medio del problema, en el problema. Entonces, lo que hice fue consolidar esta nueva historia, obviando esta excepción. Y yo pregunté, entonces, ahora, ¿cómo apareció el enojo para irte a golpear la pared? Y él respondió, no hubo problemas, fue raro.
Para mi próxima maniobra, y a partir de todo lo que yo ya había visto con él, uso la técnica de preguntas de escala para hacer visible el cambio que ya ocurrió y mover su atención de lo que falta a lo que ya está funcionando. Le pregunté, si te observaras en una escala de 0 a 10, en donde 0 es tu peor momento y 10 es el momento al que esperas llegar, ¿en dónde te posicionarías el día de hoy? Se posicionó en un número 8. Y eso fue muy sorprendente para mí, porque yo pensaba, vi sus avances, seguí cada paso con él. No imaginé esa respuesta, pero el no imaginar esta respuesta me dio la pauta para partir desde algo que yo no conocía, para querer preguntar más, para querer saber por qué se estaba posicionando en ese 8, qué pasaba en ese momento con él para verse ahí. Y dijo, siento un dolorcito en el pecho, pero ya no hubo necesidad de stalkearla. También siento un dolorcito en mis puños, pero es ahora porque sé que están sanando. Pasamos al número 9 y le pregunté, ¿cómo te darías cuenta de que ya has pasado al siguiente nivel, al 9? ¿Qué habría ahí? Mencionó a su familia, a sus papás, ahora viendo cómo su hijo era feliz. También mencionó su escuela. Mencionó que estaba a punto de terminar la escuela, aún le faltaba, que quería inmediatamente salir y titularse, comenzar a trabajar. Y pasamos al número 10. En el número 10 estaba él viviendo paz en una cabaña en el bosque. Si por curiosidad se preguntan qué había en el 0, él mencionó como su peor momento el fallecimiento de algún integrante de su familia, su mamá, su papá o su hermano. No decido ya no ver qué hay en el del 1 al número 7, porque no es relevante para mí ubicándolo ya en un número 8. No era necesario estar en ese momento regresándome hacia atrás, ver qué era lo que pasaba cuando en eso se quedaba, en algo que ya había pasado, en algo que posiblemente ya estaba o ya había tomado un lugar dentro de él. Lo que sí me interesaba era saber qué había pasado con los pensamientos de ella, de su exnovia. Saber si simplemente la evadía, si ahora la ignoraba, saber en qué parte de sus pensamientos tomaba lugar, porque si él se posicionaba ya en el 8, en el 9 estaba su escuela, planes para él, y en el 10 estaba su futuro deseado, ¿ella dónde estaba? Ahora, ¿qué esperaba de ella? Y le pregunté, este, ¿aún esperas que ella, tu exnovia, vuelva? Y me dijo, quiero que vuelva, pero debo dejarla. Ahora estoy esforzándome por ser mejor persona. Ahora lo que busco es paz. Yo decido centrarme en la palabra paz por dos situaciones. La primera era porque me doy cuenta de que él usa por primera vez la palabra paz. Yo estaba acostumbrada a escucharlo decir que buscaba tranquilidad, que era lo que quería, tranquilidad y tranquilidad, siempre tranquilidad, pero paz no. Y yo ya sabía en qué lugar estaba su exnovia. Yo ya sabía y lo podía retomar
más adelante, pero no le di el caso porque el sentimiento permanecía. Entonces, él usaba esta palabra paz para referir, mejor dicho, usando la metáfora de vivir en una cabaña en el bosque. Entonces yo pregunto, ¿y cómo es que esa cabaña en el bosque representa paz para ti? Él dijo que significaba estar solo, escuchar y sentir solo lo que pasaba con él en ese momento estando solo. Él buscaba estar bien ahí, ahora haciendo lo que más le gustaba hacer de él, mirarse y centrarse en él. Usando esa técnica, externó herramientas adquiridas durante el proceso terapéutico. Yo me daba cuenta de que la emoción permanecía, la emoción de seguir esperando a su exnovia. Pero ahora lo externa diciendo, está bien sentir para no dañarme. Pero ahora, en lugar de actuar, entendía que no se moría de amor. Se hace visible un cambio en sus conductas. Ahora pasaba de una conducta impulsiva para regular su emoción a una mayor tolerancia del malestar sin actuar. Es así como llegamos al final de nuestra terapia, integrando una nueva secuencia, pero ya no del problema. En un inicio, la conducta impulsiva para regular su emoción comenzaba agarrando su celular, esperando respuesta de su expareja. Y hacia el cierre expresó una mayor tolerancia del malestar, pero ahora sin actuar. Ahora lo que esperaba era terminar su carrera, hacía planes de titulación y pasaba tiempo con su familia. Meses después, 6 meses después, él me manda un mensaje y me dice, oye, el próximo mes recibo mis papeles ya de pasante. Eh, y luego me inscribí a un campamento. Adivina dónde. Y a mi mente se me vino la cabaña en el bosque. Y así le respondí. No me digas que te vas a una cabaña en el bosque. Y me dijo, bueno, no es una cabaña, ni tampoco es en el bosque, pero voy a ir a la punta de un monte, de un cerro, llevo mi casa de campaña y voy a estar ahí, solo disfrutando de la luz de la noche. Yo me quedé con esto de él. La rabia no es un problema, sino un mecanismo de protección ante la vulnerabilidad. Harriet Lerner. Y si a alguien le interesa, si a alguien le gustaría o siente que puedo ayudar a alguien más, les dejo mi contacto, mi teléfono, mi correo y la única red social que tengo para compartirles. Muchas gracias. Vane, muchísimas gracias por tu ponencia, por compartir aquí este caso. Y fíjate que varias personas aquí en el chat, justo este comentario de Arlet, donde dice, Vane, qué excelente manera de caminar con tu paciente. Felicidades y mis respetos, porque al ser el primer consultante, lo sostuviste y le diste sentido. Te pregunta Margarita, ¿cómo lo preveniste por si la chica lo volvía a buscar? Mm, Voy, es que no los veo, perdón. Este, nunca, más bien no se trabajó esta parte de que ella lo volviera a buscar. Siempre la insistencia se mantuvo en él y al parecer pues la relación pues no daba para que ella lo buscara, ella lo terminó. Eh, Únicamente manejé el espacio en donde
a partir de ese momento, él iba a continuar ahora sin ella. Él ya tenía las bases, él en su futuro deseado se planteaba solo él. Entonces, creo que si en algún momento ella regresaba, pues no iba a mover algo que él ya tenía bien planteado con esto, su futuro deseado. Sí, y que un poco también haciendo ahí una nota con lo que dices, finalmente hay Margarita, la parte de las recaídas se pueden hacer de manera directa o indirecta, o sea, podríamos preguntarle tal cual a la persona de si ella te volviera a buscar, ¿qué harías diferente? ¿No? Que es una manera bastante directa de indagar los recursos que ahora tiene la persona y una manera indirecta, a lo mejor como lo hizo Vane en el cual donde ella le preguntaba de, pues, ¿y qué va a seguir de aquí? ¿No? Que finalmente es lo mismo, queremos ver esta proyección al futuro, y cuando él se narra estar solo y como el foco, en lugar de estar en su ex, estar en él con sus proyectos y demás, también ahí te habla de la autonomía y también es otra manera de ir leyendo, pues como el estado en el que está el consultante y el punto de poder hacer el cierre. Te dice Ale que muchas felicidades por tu ponencia, que excelente, gracias por compartir. Muchísimas gracias por compartir tu primera experiencia como psicóloga. Se logró la meta terapéutica, te pone Estela, te pone Dulce Hernández, que eres la mejor. Y te pregunta Alma, ¿cómo la terapia breve te ha cambiado tu visión como psicóloga? Ay, es importante, creo que sí. Yo estaba acostumbrada, aparte de que yo salía de mi carrera pensando en que yo tenía que diagnosticar y que a partir de un diagnóstico, revisar un cuadro clínico, yo iba a consultar, yo iba, perdón, a conocer a mi consultante. Y no, yo entendí, aprendí que era conocer a la persona separada de su problema. Y esa era una mejor forma de actuar, era algo más rápido, era algo más fácil, porque entonces la persona iba a conocerse en ese problema, iba a separarse del problema, sabiendo que a lo mejor a este problema, yo les digo, ese problema se te pega como un chicle. Tienes que aprender entonces a saber cómo quitártelo, a verlo así como un chicle, a darle una forma, a, a ver, a escuchar qué es lo que te dice desde esa parte, desde no eres tú, es el problema el que te habla y tú el que escuchas a ese problema. Entonces eso, una parte primordial, a separar el problema de la persona, a no ver a la persona como un problema, a preguntar el contexto, saber qué pasa con él antes o después, o incluso cuando no está el problema. En eso, muchas cosas, pero principalmente eso. Muchas gracias, Vane, que justo lo que Vane nos acaba de decir de una manera bastante pulida, lo mismo que les decía hace rato con Alma, hay mucha técnica por detrás, ¿no? A estas técnicas les llamamos esto de verlo como un chicle, le llamamos que son maniobras externalizantes y que a esto que ella les platica se llama metaforizar el problema, bautizarlo, el buscar excepciones, resultados únicos y sobre todo como este principio básico que Vane recalca de sí ver a la persona, ¿no? Aunque en nuestra formación nos enseñan mucho a ver patología, a ver etiquetas, el poder como dar un paso y recordar que ante todo es una persona que está necesitando ayuda en ese momento. Bueno, te preguntaban qué es estoquear. Stalkear es estar vigilando constantemente las redes sociales, ver qué pasa con una persona en específico, revisar pues todo lo que está pasando, estar pendiente de esa persona a la que vigilas, es como un sinónimo de vigilar, de ver, es más algo de que usan los chavos ahora.
Pregunta María de la Luz. Dice, ¿es determinante las experiencias en la familia, religión, en lo social, la cultura? Para esta situación de rabia, ¿siempre cabe la posibilidad de cambio o de dirigir esta emocionalidad, esos pensamientos o esos sentimientos? Claro que sí, sí, siempre y cuando pues también el consultante lo pida, que lo vea como ese problema, que al menos lo quiera cambiar, que sea visible para él de alguna manera como no lo quiero, como esto no está bien en mí, porque pues ahí es donde los psicólogos podemos intervenir, pero no podemos arreglar algo que aunque lo veamos roto, para el consultante no lo está. Ay, no sé si contesté. Sí, 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 muchas gracias, Vane. Sí, no me acuerdo si ayer o así les citaba esta frase de Milton Erickson que dice que no podemos curar las enfermedades, pero siempre podemos hacer algo por los que sufren. Y en este caso, sí, por supuesto que hay un contexto. De hecho, la terapia breve forma parte de un grupo de terapias que se llaman terapias contextuales. Y por supuesto que todas esas cosas importan y permean y van moldeando nuestra personalidad y la forma en la que reaccionamos. Pero sí, por eso tenemos un montón de posibilidades para poder, y hay muchas estrategias, pues hay muchas formas, muchas técnicas para justamente eso, para poder regular la emoción, para poder gestionarlas, para poder canalizarlas, para poder atenderlas. Y sí, es parte de lo que se incluye dentro de los proyectos terapéuticos. Em, Te preguntan, te dicen, la salud mental es observar, analizar las emociones, los sentimientos, los pensamientos para controlarlos, dirigirlos y expresarlos sin rabia. ¿O cómo se definiría la salud mental y el manejo de la rabia? Mil gracias por tu respuesta y excelente ponencia. Gracias. Pues puntualmente, y porque este paciente con este motivo de consulta llegó, que en específico no fue de la rabia, de la agresividad, de sus autolesiones, sino él llegó externando todo lo que venía con su relación de pareja, esta ruptura. eh, Eso era lo que enfocaba, lo que abarcaba su salud mental. Él buscaba esa tranquilidad que tenía cuando estaba con ella. Por eso es que retomé la rabia, por eso es que yo le pregunté, cuando sepas que esta terapia ya funcionó, que ya no la necesitas, ¿qué pasaría ese día para que tú te des cuenta de que ese día llegó? Y es cuando me menciona esta preocupación, esta angustia ante no querer ser tan agresivo, no querer vigilar, pero no saber cómo parar. Es cuando yo lo retomo, cuando él lo menciona, esa agresividad. Pero pues en otros casos también se retomará la agresividad como salud mental cuando implique para algún consultante o alguna persona algún malestar, algo para tener el foco y entonces modificarlo, transformarlo. Sí, totalmente. Justo la OMS define a la salud mental como un proceso continuo y un estado de bienestar, ¿no? Entonces, como la terapia breve es una terapia cortada a la medida y una terapia respetuosa, como bien decía Vane, ¿no? Más bien, la persona es la que pone esta meta terapéutica y qué es lo que quisiera, ¿no? Normalmente, los pensamientos no se controlan. em, También el tema no necesariamente es quitar la rabia, más bien le preguntamos a la persona, como bien decía Vane, ¿qué es lo que a ti te gustaría que pasara con este tema? ¿No? ¿Cómo te gustaría, qué te gustaría que pasara? ¿Cómo te darías cuenta cuando esto se resuelva? Y entonces nos vamos a definir objetivos terapéuticos que tienen diferentes características, ¿no? Pero sí, no es tanto, no es que el objetivo o el destino final se imponga, de hecho no es que demos de alta a las personas, sino que más bien también con este respeto y con esta confianza que tenemos en los consultantes, así como ellos saben en qué momento se acercan y buscan ayuda, también confiamos en que ellos van a saber identificar en el momento que sea suficiente y que estén donde ellos quieren estar. Eh,
bueno, te mandan muchas felicitaciones por acá. Te ponen comentarios, dice, querida Vane, abordar la agresividad en la clínica nunca es fácil, pero lograste transmitir el caso con sensibilidad y una claridad increíbles. Me quedo pensando mucho en cómo planteas ese puente hacia el cambio, qué gran nivel de intervención. Bueno, te pone Ale, qué felicidad. Alejandra González, qué felicidades, y Alejandro Pacheco te pone muy buena presentación. Con la experiencia que ahora tienes como terapeuta y atendieras un caso similar, ¿modificarías algo de lo que hiciste con tu primer consultante? Mm, y este caso me funcionó muy bien, ya entendí la secuencia. Eh, Algo que no quitaría sería definitivamente la escala. Eh, no, no la quitaría. Yo creo que no, cambiaría mi perspectiva ahora desde, pues saber que es que la agresividad es algo que te vulnera, más bien es una respuesta, pues para enfrentar la situación, para enfrentar lo que te está pasando, porque pues sí, claro, no te puedes mostrar ante el mundo como eres, ¿no? Con que te duele. No, no lo cambiaría, solo únicamente mi perspectiva. Sí, fíjate que, bueno, no sé, aquí también me gustaría a mí añadir un comentario y que a veces pasa, y creo que esto compartimos Vane y yo, si no ya tú me lo dirás, querida Vane, que al principio, pues uno atiende casos con la mejor de las intenciones, repasamos nuestros apuntes, estamos como muy nerviosas para esperar pues la sesión, el consultante, nos preparamos, pedimos libros, pedimos un consejo a algún colega y que a veces, al menos a mí así me pasaba, decía, ¡ay, fue por suerte! La libré, ¿no? Libré la sesión, la pude sacar. Bueno, quién sabe cómo. Y luego pues voy teniendo otra sesión y, ¡ay, no! Pues la persona salió, ¡ay! Pues quién sabe, de chiripa, ¿no? De suerte. Y luego, conforme vamos aprendiendo, conforme a lo mejor vamos madurando como terapeutas, encontramos que siempre ha sido nuestro criterio, que siempre ha sido nuestra voz, que hemos privilegiado por encima de muchas cosas al consultante, más allá de lo que debas hacerse según cierto protocolo, sino más porque actuamos con base en las necesidades, con sensibilidad, con ética, con respeto, con colaboración. Entonces creo que esa parte del proceso de convertirnos en los terapeutas con nuestra propia voz, con nuestra propia identidad, pues es algo que por eso cuando Vane tuve la fortuna de poder ser, creo que de sus primeras formaciones en psicoterapia, a mí siempre me gusta mucho cuando son terapeutas, pues así, tan jóvenes, que estén recién egresando, que están estudiando, porque es como una mirada fresca, ¿no? Porque hay como mucha más receptividad y a veces cuando ya tenemos varios años trabajando de cierta manera, nos puede llegar a costar un poco porque ya tenemos como bastante más metido en la cabeza, introyectado de que eso no es, de que por ahí no. Y entonces cuando hay como más frescura, receptividad, apertura, justo podemos aprovechar varios puntos, como decía Vane, nos basamos mucho también en la navaja de Occam que dice que la respuesta más obvia, más el camino más directo es el mejor. Entonces, esta visión de poder reducir la complejidad y de poder alcanzar los objetivos, pues creo que estuvo muy presente en este caso y pues en el estilo terapéutico de Vane. Sí, Pues muy bien, Vane, te agradezco mucho y a nombre del Centro de Terapia Breve Aplicada te reconozco por tu participación como ponente en este primer congreso de terapia breve aplicada. Otras conversaciones son posibles y por tu contribución a este campo de la terapia breve y en el marco de este congreso para poder tener una práctica así, reflexiva, empática, respondiente a las necesidades de nuestros consultantes. Así que muchísimas gracias, Vane, por haber compartido con nosotros. Eh,
tu trayectoria y por abrir justamente tu primer caso, tu primera experiencia como terapeuta y mostrar mucho esta realidad que puede a veces estar guardada muy interna dentro de nosotros y que muchas veces también cuando lo abrimos notamos que es una experiencia compartida. Gracias, gracias por escucharme, por estar aquí. Y sí, sí fue difícil, sí fue complicado, fue mi primer paciente, yo no veía cómo, pues cómo ayudarle, cómo dirigir esa meta propuesta por él. Dudé, pero siempre con el miedo, con esa duda avancé. Muchas gracias por escucharme. Muchísimas gracias a ti. Te mandan muchas felicitaciones y bueno, ahora sí vamos a tener un poquito más de descanso. Tenemos 13 minutos de descanso y vamos a regresar con una ponencia muy interesante, muy esperada también dentro del Congreso. Y porque es el abordaje en casos de consumo de sustancias, en casos de adicción, con Moni Silva, que va a empezar a las 12. Entonces tenemos 13 minutitos para descansar un poquito, para estirarnos y volvemos con Mónica Silva a mediodía. Muchísimas gracias por estar aquí.